¿Aló? Ya. Libro de Proverbios, capítulo 12, capítulo 14, versículo 2 y 13. Vamos a leer un poquito del libro de los Hechos. Está muy largo. 14, capítulo 14, versículo 12 y versículo 13. ¿Ya? ¿Estamos bien? Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú, el que está en medio de nosotros y el que se debe ver glorificado en nuestra voz. Señor, te ruego que me recuerdes todas las cosas, que seas tú hablando a cada vida, abriendo nuestra mente, dándonos la inteligencia para poder comprender lo que tú quieres hablar, y a mí, bendito Dios, tan solo ser un portador de tu palabra, un conducto, y que te podamos ver a ti en medio de la Escritura, bendito Dios, y lo que tú quieres hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para siempre. Si se da cuenta, veníamos estudiando el libro de los Hechos, pero como último jueves vamos a hacer un cambio y vamos a sacar esta palabra que tiene que ver con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios en nuestra vida. Generalmente decimos que siempre se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no tomamos todas las áreas de nuestra vida. El hombre, nosotros lo hemos estudiado muchas veces, está compuesto, hay dos tipos de hombres en medio de la sociedad, en medio de la tierra. Un hombre que es un creyente, que tiene un espíritu vivo, que tiene comunicación con Dios, y un hombre que tiene un espíritu muerto y que, producto del pecado ahí en el huerto de Edén, ha venido con una consecuencia y vive alejado y sin conocimiento de Dios. Dos tipos de hombres, nos parecemos, pero uno tiene comunicación con Dios y uno no tiene comunicación con Dios. Entonces, esto se abre a través de la muerte de Jesús en la cruz, cuando Él viene a dar su vida por nosotros, cuando somos justificados en la fe salvadora, somos justificados por medio de la fe, y Dios da vida a nuestro espíritu, lo revive, y se abre un conducto, se abre la comunicación con Dios nuevamente. Lo que estaba cerrado, lo que estaba vetado para el hombre, vuelve a abrirse y vuelve a haber comunicación con Dios. Pero la verdad es que rara vez, las personas piden dirección a Dios, o que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros Dios tome el control y nos vaya dirigiendo. Esto es en el que no es creyente, en el que
no ha conocido a Dios, el hombre natural, como dice la Biblia, el que tiene un espíritu muerto, es normal porque no tiene a Dios en su corazón. Por ende, no hay comunicación, no hay conocimiento de Dios. ¿Qué puede uno esperar o qué puede esperarse de ello de pedir dirección a Dios para su vida? Pero dentro de la vida del creyente, sí, la voluntad de Dios debe ser importante. Y hay un tipo de creyente que solamente pide dirección en la vida espiritual. Yo quiero que lleguemos a pensar sobre la vida cotidiana. Y no va a ser muy largo el día lo que vamos a conversar. Pero nosotros como creyentes tendemos a pedir dirección solamente en las áreas espirituales. Señor, guía mi vida dentro de la iglesia, cuál es la posición que yo debo tener dentro de la iglesia, bautízame con el poder del Espíritu, Señor, que los dones se activen. Y todo eso es muy bueno. Eso es bueno para el creyente. Pero no es el todo del creyente. Nosotros en esta área consideramos que somos faltos y que necesitamos que Dios nos vaya guiando y nos vaya dando la dirección correcta dentro de la iglesia. Hay un salmo, que es el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es bueno lo que dijo el salmista. En ese tiempo, cuando este salmo fue escrito, la ley era lo que primaba. Y se estaba tratando de agradar a Dios de afuera hacia adentro. Por medio de las obras tratábamos de agradar a Dios. Por lo tanto, el deseo del salmista era bueno. Estaba el templo y él quería agradar a Dios, estar siempre en ese lugar, no faltar ni una noche, buscar, escarbar el conocimiento de Dios. Ese es el deseo, y ese también es nuestro deseo. Pero no la mayoría de nosotros, y yo me incluyo también, me pasa lo mismo, buscamos dirección en la vida cotidiana. Algunos sí lo hacemos, pero lo hacemos cuando tenemos dificultades o problemas, cuando viene el tiempo difícil y queremos que Dios se involucre dentro de nuestra vida, que nos diga qué es lo que debemos hacer, cuál es la ruta que debemos trazar. Seguimos a Dios en medio de la dificultad y sí seguimos su voluntad en medio de esa situación, porque nos sentimos débiles, porque nos sentimos incapaces, porque sentimos que la hora nos pasó por encima y los problemas son más grandes que nosotros mismos y perdimos el control sobre las cosas. Entonces ahí Dios sí es necesario para que solucione los problemas, para que traiga tranquilidad en medio de la tormenta. Entonces Dios se transforma en un solucionador de problemas. Es como tener una patita de conejo en el bolsillo y en el momento en que la cosa se puso difícil, la sacamos y la sumamos. Pero en el resto de la vida, cuando nosotros sentimos que dominamos la situación, cuando nosotros sentimos que lo que vamos a hacer no es difícil, yo sé cómo hacerlo, pedimos dirección a Dios. Cuando yo manejo el problema, incluso no es mi problema, cuando la situación está fácil, la vida se está dando,
funciona fácil, gira, la rueda gira. En la familia está todo funcionando bien. Los hijos estudiando, van a la iglesia, el matrimonio está unido, hay buena salud. Cuando en esa área no hay problema, ¿también pedimos dirección al Señor? ¿O ahí nos manejamos solos? Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que a nosotros nos parece que las cosas están bien. Pero su fin es muerte. A nuestros ojos, a nuestro análisis, las cosas parecían que están bien. Generalmente tendemos a buscar dirección de Dios cuando tenemos solamente problemas. Pero cuando nos sentimos capaces, Dios no está en medio de nosotros. Vivimos en forma independiente, sin consultarle a Dios, sin pedir su ayuda, sin pedir dirección. Tomamos nuestras propias decisiones. Y esto lo que demuestra es que en esta área de la vida nosotros no le necesitamos. Eso es lo que está demostrando. Cuando yo reconozco que Él es el Señor de mi vida, cuando yo reconocí que Él era el dueño de mi corazón, en ese momento yo entregué todas mis áreas, mi vida cotidiana, todo lo entregué a Dios. No hay algo que yo pueda manejar por mí mismo. Lo hice a Él el dueño, lo hice a Él el Señor. No puedo pensar que yo puedo dominar mi propia vida. Pero esa es la tendencia de nosotros. Nuestra tendencia es a pensar que no lo necesitamos. No podemos adorar a Dios y alabarlo tan solo con nuestras palabras. Es fácil levantar las manos y alabar a Dios y expresar buenos deseos, que tenemos buenos deseos, que deseamos que Dios haga cosas. Pero en realidad lo que nosotros mostramos, lo que hacemos, lo que vivimos, nuestras costumbres, no hablan lo mismo, nuestra actitud no es igual. La Biblia dice que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios dice que fuimos predestinados, que tuvimos un destino anticipado. Se nos dio un destino anticipado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas las hace según el designio de su voluntad. ¿Sabe que uno daña el propio futuro cuando nosotros como creyentes no le consultamos al Señor? Una cosa es los que no conocen al Señor. Olvídese de esa gente. Muchas veces nosotros trazamos nuestra vida sin Dios y hemos tenido consecuencias en nuestra vida. Y hemos tenido que pagar las consecuencias por siempre. Porque no pedimos dirección y no estaba Dios en nuestro corazón. Pero estamos hablando de nosotros los creyentes. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y acarrea a nuestra vida desgracia. Y decimos, bueno, esto es lo que me tocó vivir. Esto es lo que Dios quiso que yo viviera. No es así. Esto es lo que tracé yo mismo. Por no consultarle a Dios. Los matrimonios no le consultan al Señor. Y viven de gracia. Yo viví de gracia. Acarrean consecuencias.
el no consultar sobre la vida diaria de Dios, hace que nosotros terminemos viviendo llenos de problemas. Fuimos creados para vivir en plenitud de gozo con nuestro Señor. Fuimos diseñados para vivir en plenitud de gozo, pero no vivimos en plenitud porque no consultamos en todas las áreas de nuestra vida al Señor. Solamente consultamos en la parte espiritual y solamente consultamos cuando tenemos problemas. Y muchas veces, en vez de decir que se haga su voluntad, le pedimos a Dios y le decimos lo que tiene que hacer. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de gracia. No quiero basar el día de hoy el pensar respecto a la voluntad de Dios en lo que Él tiene destinado a usted para el medio de la iglesia y cuál es su proyecto para que nosotros lo desarrollemos aquí. Estoy hablando de la voluntad de Dios en mi vida diaria, en las cosas que yo creo que domino: el trabajo, la familia, las relaciones personales. ¿Cómo está ahí? ¿Quién está dominando esta parte de la vida? ¿Soy yo el que domina mi vida? ¿O es el Señor el que está haciendo su voluntad? Porque nosotros los seres humanos, los creyentes, hay dos vidas dentro de nosotros. Está la vida creada, la vida que cuando yo fui formado, el espíritu, el cuerpo y el alma, cuando se fusionan, fue creado el alma. Ahí está la vida creada. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando Cristo viene a morar en mí, hay una vida que es la vida de Dios y es la vida eterna, la que va a perdurar por siempre. Y lo que Dios quiere es que aquí, donde está la vida de Dios, logre dominar mi voluntad y logre controlar todo mi ser. Y donde Él se hace el Señor y donde yo menguo y Él crece. ¿Me entendió? ¿Me está siguiendo? Pensé que no me estaba viendo de atención. Dios es soberano. Es bueno al hombre poner su confianza y su seguridad en Él. Es bueno que el hombre asegure su vida en Dios. Que su seguridad es pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros es necesario porque esto honra a Dios. Nosotros le damos honra cuando nuestras decisiones personales, financieras, laborales, familiares, empiezan a someterse a la voluntad de Dios y prima la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Cómo movernos? A veces tiene que esperar los movimientos. A veces el hacer la voluntad de Dios necesita que nos detengamos, no ser tan apurones. Yo tengo un problema en mi vida. A mí me gusta moverme rápido. No pienso mucho, yo la pensé y la hice. Y eso no está bien. Ahora usted se va a quedar con la impresión de que yo soy el problema. Usted debe mirarse usted. Estamos pidiendo dirección a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todo. Él tiene el control en todo de mi vida. Porque si es así, la gloria del Señor. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. No hay otro modelo a seguir. Incluso siendo el Hijo de Dios, Él tuvo plena dependencia
de parte de Dios. Juan capítulo 6 dice que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Siendo Jesús el Hijo de Dios, su voluntad no era la que primaba. La voluntad que primaba era la del Padre. Y dice que al Padre le agradó que todos los que fueran enviados a Él lo resucitaran, que ninguno se perdiera. Y Él dijo que lo iba a hacer así, que cuando llegara el tiempo del fin, Él los iba a resucitar. No primó en sí su voluntad. Por eso que Isaías capítulo 11 dice que Él dirá, pero no por lo que le digan los hermanos, ni por lo que oiga, ni incluso por lo que vea. La decisión final fue del Padre. Al Padre le agradó que todos los que fueran enviados a Jesús para que alcanzaran vida fueran resucitados. Y Jesús dijo, y yo lo voy a hacer así, porque la voluntad mía no es la que prima. Incluso cuando iba a ir a la cruz, se para antes y dice, Padre, si hubiera otra forma de redimir a la humanidad, si fuese posible que no fuese la cruz, pero no se trata de lo que yo quiera, se trata de tu voluntad. ¿Cuánto podemos decir lo mismo en cuanto a Dios? ¿Cuánto podemos decir la voluntad de Dios es la que yo deseo cumplir? Aun cuando a veces me digo no. Porque no es fácil. Porque cuando se nos mete algo en la cabeza, ya está decidido. Ya lo hicimos así. Yo tengo un dicho y le digo a la gente cuando estamos trabajando, hágalo como está pensando. Cuando la está mirando mucho, digo, hágalo así, no como lo está pensando. Pero en esto no funciona. Aquí no funciona así. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? La decisión, la voluntad de Dios consiste en la toma de decisiones que tiene Él. ¿Qué hacer y qué no hacer? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hago, Señor? O hago esto o no lo hago. Y para poder entender la respuesta de parte de Dios, tiene que haber comunión e intimidad. Acuérdense que el creyente es el canal de comunicación, donde está la oración, donde está la comunicación, está abierto, donde está la comunión. Y mientras más comunicación tenemos con Dios, mayor revelación hay de Él en nuestras vidas. Entonces, nos enfrentamos a esta situación para poder pedir dirección a Dios. Tiene que haber tiempo de comunicación, tiene que haber tiempo de oración, tiene que haber tiempo escudriñando las Escrituras. Porque si no leo la palabra, porque si no oro, ¿cómo voy a saber qué es lo que me está diciendo? Si no tengo intimidad con Dios, si no paso tiempo a solas con Dios, ¿cómo voy a aprender a saber cuándo es su voz la que me habla al oído? Si yo no hablo nunca con una persona y esta me habla y yo lo estoy mirando, yo no sé quién es, pero si yo paso horas hablando con él, aún cuando no esté mirando y yo escuche su voz, yo sé quién está ahí. Pero muchas veces no sabemos ni cuándo es Dios el que está hablando en nuestra vida. No sabemos si es Dios o somos nosotros mismos. Porque muchas veces el que habla en mi propio interior es el que me está hablando. Mi hermana decía, los sobrinos del diablo. Son los sobrinos los que están hablando al oído. Y creemos que es Dios.
Todo lo que nos viene a la mente, pensamos que es Dios. Déjeme contarle algo. Jesús está hablando con los discípulos y le preguntan, ¿quién dicen que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen acá. Y tú, Pedro, ¿quién dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, eso no te lo contó nadie, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. 5 minutos después, cuando tiene que ir a Jerusalén, y él dice que va a ser muerto, Pedro le dice, no vaya, Señor. Y él le dice, aléjate de mí, Satanás. 5 minutos después, era el diablo el que le hablaba al oído. No era Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Quién nos habla al oído? ¿Quién nos susurra? ¿Serán nuestras ideas? ¿Nuestros pensamientos? Por eso es necesario tener tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas para poder distinguir el sonido de su voz. Cuando Dios habla a tu vida, hay cosas que pasan en tu cuerpo. Si usted no se puede, no es que Dios habla a tu vida y quedó todo intacto. El cuerpo a veces se eriza, como se pone como piel de gallina. Otras veces lloramos. Pero hay una convicción en nuestro corazón que es Dios. Hay una convicción en nuestra vida de Dios. Y si yo tengo bastante comunicación con Dios, mi conciencia discierne que es Dios. El Espíritu lo compone en 3 partes. La comunión o la adoración, la intuición, que ve la revelación que viene de Dios, y la conciencia, que la conciencia discierne si es Dios o no es Dios el que está hablando conmigo. Acuérdense que el Espíritu fue diseñado solamente para tener comunión con Dios. Y cuando pecamos en el huerto, se acabó la comunicación con Dios. El pecado dice, ciertamente si comieres del árbol, del fruto de la ciencia del bien y el mal, morirás. Que aunque físicamente no morimos, espiritualmente morimos. Se acabó el conocimiento de Dios, se acabó la comunicación con Dios, se acabó la adoración a Dios. No hay quien entienda. Pero cuando Cristo vino a morar en nuestra vida, se reactivó este conducto. Ahora podemos tener comunión con Dios. Y solamente si nos mantenemos activos en este conducto, vamos a poder saber cuál es su voluntad y qué quiere de nosotros. Vamos a poder pedir dirección. Pablo va camino en el segundo viaje misionero. Y cuando va de camino, va a entrar a una ciudad y el Espíritu le dice, no entres. Tenían sed, estaban cansados. Pero el Espíritu le dijo, no, más adelante, porque ya hay una persona que quiere, sigue avanzando y va a entrar a otra ciudad y el Espíritu le dice, no entres. ¿Qué había entre Pablo y Dios? Comunión. Lo sentí en el caminar. Elías, cuando usted ve a Elías, lo conocía en el viento recio, en la tormenta, en el fuego. Estaba acostumbrado a sentirlo de esa forma. Pero en todas las áreas de la vida tenía comunión con Dios. Esa es la parte que nosotros tenemos que poner atención. Es necesario tener consciente, estar consciente que Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios, el conocimiento anticipado de todas las cosas, que Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Todos los caminos que puedo vivir respecto a la situación, Él los conoce. Entonces, Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Consultarle a Él solamente me va a llevar al mejor resultado. Hay cosas que, al parecer, ese resultado que Dios me dio no era el más óptimo para mí. Según yo, estos otros caminos eran mejores. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero si Dios en su omnisciencia
conciencia decidió que ese camino era el mejor para mí, yo debo tener claro que Él lo conoce todo y Él sabe lo mejor para mi vida y nunca me va a dar, si nosotros siendo buenos hombres, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial para darnos lo que necesitamos? Pero debemos confiar en Dios. Arruinamos nuestra vida. La arruinamos por no pedir dirección a Dios. Fuimos diseñados para vivir en plenitud de gozo. Y lo que Dios quiere es que vivamos en plenitud. En este mundo vamos a tener aflicciones, sí vamos a tener aflicciones. Pero confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Podemos ser felices? Podemos ser felices. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método? Dejando que Dios guíe nuestra vida. Dejando que Él gobierne nuestros seres. Así que, hermanos, el consejo es orar. El consejo es a leer la Escritura, a buscar dirección de parte de Dios. No se deje llevar por las apariencias. No se deje llevar por lo que usted considera que es lo correcto. Vea la mano de Dios en su vida. Vea las situaciones si Dios está presente. Necesitamos vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros, para que tengamos buenos resultados, para que no tengamos que lamentarnos de lo que estamos viviendo. La pregunta es, ¿vivimos conforme a la voluntad de Dios? Él es el que está gobernando nuestra vida. Buscamos al Señor día a día. Nos levantamos por la mañana y le pedimos al Señor que nos dé la dirección correcta. Cuando estamos viviendo una situación, miramos si está Dios en medio de eso. Antes de abrir nuestra boca, vemos si es Dios el que está gobernando mi pensamiento. Dios nos ayude. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es perdición. Y aunque no está hablando de esto, dice que la Biblia que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Ante cualquier situación que queramos vivir, ante cualquier situación que tengamos que enfrentar, y no que tengamos dificultad en esa situación, ante cualquier situación de vida, pida la dirección al Señor, porque Él es el camino correcto. Él tiene la verdad para nuestra vida. Él conoce el mejor resultado para nosotros. Y déjeme decirte, va a haber novedad de vida. Y vamos a conocer a un Dios distinto, a un Dios poderoso, a un Dios de milagros, a un Dios que piensa en usted, en cada una de las situaciones de su vida, y que no se ha olvidado nunca de lo que usted está viviendo. Que el Señor lo admire, que el Señor lo bendiga. Que en el tiempo cuando se acabe el año, generalmente tendemos a meditar sobre la vida, a pensar cómo fue el resultado del año. Sería bueno preguntarnos si ha sido Él el que me ha gobernado, si las consecuencias que tengo de mi vida han sido porque yo no he buscado su dirección o sí he buscado su dirección. Dios le ayude, Dios le guarde, y Dios ponga en usted el deseo de buscar su dirección en todas las áreas de la vida. Si no lo ha hecho, todavía es tiempo para cambiar. Todavía es tiempo para volver a comenzar. Padre, te damos gracias. Gracias porque has sido bueno y misericordioso. Porque has pensado en nosotros en todo
todo, bendito Dios, porque somos la niña de tus ojos, porque nos sostiene sobre el hueco de tu mano, porque cuida de nosotros, bendito Dios, con especial cuidado, porque enviaste tu Espíritu para que fuera el consolador, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y que ibas a ser nuestro ayudador, que nunca nos ibas a dejar, que nunca nos ibas a desamparar, que nuestra esperanza estaba segura en ti. Ayúdanos, bendito Dios, a depender exclusivamente de ti, a poner nuestra vida en tus manos y a cada decisión que tomemos te pidamos no la opinión, sino la dirección correcta para poder hacerlo. Ayúdanos si no lo hemos hecho, perdónanos si hemos sido soberbios y creemos que nosotros podemos dominar nuestra vida, pero te necesitamos, Jesús. Te necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.